me terminó cerrando la boca. Porque ahora Bernay entró y evidentemente me gusta mucho más cómo juega Bernay a cómo juega Chiqui. Creo que con el equipo de Chiqui tuvimos una o dos goleadas. En este caso se nos está acostumbrando a golear y a golear a quien sea. Y eso me gusta bastante. Entonces vamos a pasar al mediocampo donde está Enzo Agustín Mansur. Estaban Enzo Agustín Mansur, que tendría que haberse ido a jugar para Palestina, pero al final no se fue. Y también estaba el señor Aldo Maiz. Gran partido de los dos del medio, que siempre se dice, ¿no?, que la saga de mediocampistas en el medio de Guaraní es hermosa, es impecable. Mansur es uno de los mejores jugadores del fútbol paraguayo. Y Aldo Maiz, que está acompañándolo bastante bien, considerando que viene de una lesión y de mucha inactividad. Bernay lo sabe usar muy bien a los dos. Luego en los volantes, bueno, están los de siempre, ¿no? Alcides Benítez y Derlis Rodríguez, o John Sánchez, que John Sánchez nuevamente marcó un gol con la camiseta aurinegra, en este caso pinchándola de manera espectacular ante Alfredo Aguilar, que se está acostumbrando a recibir goles de Guaraní de los jugadores aurinegros. Y bueno, la última vez nos había regalado un golcito que terminó aprovechando Fernando Fernández. Y ahora esta genialidad por parte de John Sánchez para meter el 3-2 y darle la ventaja a Guaraní en el partido. En el caso de Derlis Rodríguez, más de lo mismo de siempre. Buscó mucho, peleó, no se le dio el gol, así como Iván Ramírez, uno de los que pedía gol. Y una cosa que no dije, Maidana terminó marcando, no marcó ni Iván Ramírez ni Derlis Rodríguez, terminó marcando Alexander Maidana, el jugador de la lateral, porque ya repasamos los laterales y yo me olvidé de mencionar que Maidana había sido uno de los que anotaron. Hablé del gol anulado de Saracho y no hablé del gol de Maidana. Entonces, un error, una mala mía ahí. El análisis se me está alargando bastante. John Sánchez, gran partido del ecuatoriano, fue mucho más discreto, pero cuando tenía que aparecer, apareció. Es de esos jugadores que aparecen cuando está todo muy parejo. Y bueno, no se cagó, siguió luchando, hizo un buen partido. Te digo que John Sánchez es un jugador, perdón otra vez. El camionzote acaba de pasar acá. Yo te digo, John Sánchez es un jugador que viene en ascenso y yo le tenía muchas esperanzas a John Sánchez, viendo cómo empezó y viendo cómo iba. Yo dije, John Sánchez está duro, está trabado, está cagado, de a poquito se va a ir soltando y cuando se suelte vamos a ver qué tal. Y bueno, ahora estamos viendo qué tal, que John Sánchez está funcionando bastante bien. Yo dije, hay que darle tiempo a este muchacho, porque se nota que le cuesta, que le está costando y que no está agarrando confianza. Cuando agarre confianza vamos a ver su verdadero nivel, dije. Cosa que no dije con Derlis Rodríguez, que desde el principio me pareció un burro que jugaba solamente porque lo pedía Bernay. Pero desde aquel partido contra Meliano en cancha de Rubio Ñu, Rodríguez me cerró la boca. Y de hecho, dámelo siempre, lo quiero ahí, en la cancha. Marque, no marque, es desequilibrante igual. Luego vamos a hablar de Iván Ramírez, que como siempre Iván Ramírez hace partidazos. Por ahí no te marque, pero hace partidos que hacen que dan gusto ver. Porque da gusto verlo ahí presionando, apretando, llegando, aguantando una pelota arriba. Es muy importante para Guaraní Iván Ramírez y una lástima que no esté para la siguiente fecha. Entonces ojalá que llegue el queso, creo que no llega, porque todavía no está ni en trabajo de adaptación a campo de juego. Entonces sería lindo que Torales pueda lucirse, teniendo ahí atrás a John Sánchez o a el propio Derlis Rodríguez. Viéndolo Bernay, lo va a ver en la semana y va a ver cuál de los dos se acomoda mejor al juego de Torales, que seguramente sea el titular si es que no llega el queso. Ahora vamos a ver los que entraron, que son Gómez, que siempre hace buenos partidos, es muy bueno. Octavio Alfonso, creo que entró también el pibe Octavio, ¿no? Que tuvo sus minutos, que tuvo sus ocasiones, nada muy lejos, pero sí siguen siendo partidos muy correctos los juveniles que van entrando. Bernay les está dando minutos, evidentemente está dando cuenta que Bernay no va a querer hacer muchos experimentos, porque bueno, es un equipo que funciona, que juega bien, que no le falta nada. En esos casos podés ir probando en partidos así, con ventaja, podés ir probando a ver si hay variables, si te puede brindar una variable, porque viendo el plantel corto que tenemos,
evidentemente una variable nunca está de más. Y seguramente que Bernay los ve a los muchachos en la práctica, a la hora de jugar, a la hora de los toques y todo eso, a la hora del posicionamiento, y sabe muy bien a quién quiere probar y busca las oportunidades para probar, y sabe por qué los prueba, porque bueno, son las cosas que hace el técnico. Y cuando un técnico como Bernay, que está acostumbrado a los planteles limitados, a jugar con juveniles y a esas cosas, a los Xavi, que puede ganar una liga con muy poco presupuesto y con muy pocos refuerzos. Entonces, aprovechando lo que tiene, puede hacer maravillas. Y eso es lo que está haciendo Bernay, buscando variables, dejando una buena base en caso de que no salgamos campeones, que yo creo y quiero, no sé, nunca es buen tiempo para creer. Podemos ilusionarnos, podemos quererlo, sí, con todas las esperanzas, pero nunca hay que rendirse. No nos rendimos en la apertura cuando llegamos a la última fecha con chance. No hay que rendirse hasta el final y no hay que cantar victoria hasta que termine. Entonces, Guaraní está bien, está haciendo lo suyo, de a poquito. Ahora lo malo es que está jugando mucho mejor. Eso quiere decir que lo van a querer bajar sí o sí. Entonces, Guaraní es el equipo a vencer. Lo malo, y es que ahora es otra cosa que quiero resaltar, es que ahora los equipos contrarios van a entrar con la idea de que están jugando contra Guaraní, que están jugando contra un equipo arrollador y que no es un partido más. Entonces los equipos contrarios van a entrar con otra idea de juego, con otra forma de jugar, no idea de juego, pero con otra intensidad, porque saben que están jugando contra Guaraní y que Guaraní no tiene que relajarse, porque si un equipo le sale con todo sabiendo que está jugando contra Guaraní y Guaraní sale dormido, van a salir cosas como las que salieron hoy. Luego, ¿qué más? Gómez, Alfonso, Torales que hizo un buen partido también. No marcó, pero ahí estaba. Buen recambio. Lo quiero ver de titular. Probablemente me duela verlo de titular, pero ahí va a estar. Vamos a bancarlo a Torales y espero que se le dé el gol jugando de titular, porque Guaraní lo trajo a Torales y a mí me dio mucha ilusión verlo ahí, ver sus partidos, el partido que tuvo contra Libertad. Torales tiene muchas condiciones, entonces ojalá ahora como recambio, porque no van a estar muchos jugadores, no va a estar el Queso y no va a estar tampoco Maidana, ojalá que metan al Mago Centurión a la convocatoria y que pueda hacer un buen partido Richard Torales contra el 2 de mayo, que no tiene un rival demasiado complicado enfrente. Viene de ganar Olimpia, pero sabemos que Olimpia es un espanto. Luego entró Dani Pérez, claro, entró Dani Pérez. Dani Pérez que bueno, entró a hacer los partidos que hace siempre Dani Pérez. Los partidos de recuperar pelota, de aguantar, de ganar en velocidad, de defender, de desbordarse, a la hora de desbordarse ganarse un lateral. Ese es el fútbol que me gusta ver en Dani Pérez, otro de los que siempre pelea. Ahora, bien, está entrando de a poquito y de a poquito está agarrando ritmo, porque ahora lo vemos mucho, muy en cámara lenta como lo habíamos visto en ese partido contra el Trinidense, que creo que sí jugó, pero previo a lesionarse, Dani Pérez jugaba muy en cámara lenta porque venía fuera de ritmo. Entonces, ahora cuando agarra el ritmo Dani Pérez, yo sé y yo confío en las capacidades que tiene ese muchacho, porque es un gran jugador de fútbol. Entonces, yo no creo sinceramente que Bernay haga lo de poner a Dani Pérez de lateral y meter a Barbote en la saga central, porque bueno, es matar la confianza de Fernando Román, que bueno, voy a decir, Román, ¿sabes qué? No vas para más, va a jugar Barbote, voy a meter a un lateral de central y voy a tirar al lateral que juega en cámara lenta, a tirarlo de lateral, y voy a tirar a Servín de lateral izquierdo porque Maidana no está, entonces no hay chance de que vos entres. Habiendo todas estas variantes, no te voy a meter igual. Ese sería el mensaje que le están dejando al pobre Román, que ahora está teniendo la oportunidad, y espero que Bernay le dé la confianza para que pueda, en el mejor de los casos, porque yo solamente espero que cumpla y que no se mande cagadas y que defienda, que cumpla su función como defensor. En el mejor de los casos, que se convierta en un rival y que le cueste recuperar el puesto a Mario López, que sabemos lo que Mario López, que es uno de los capitanes, con Luis Martínez, con Ferfer, ahora Mansur, porque no estaba ni Luis Martínez, no estaba ni Mario López, no estaba ni Ferfer, y quedó Mansur como capitán. Que yo te digo, Mansur no va como capitán, es muy bueno con la pelota, pero para guiar al equipo está complicado. Por eso es que la cinta se la lleva el más duro en la saga central, en la saga del medio, que es Luis Martínez.
el más duro en la saga central, que es Mario López. Y bueno, el referente en ofensiva, que es Fernando Fernández. ¿Cómo no le vas a dar la cinta a él estando él ahí? Entonces eso es Servio, porque Servio es como más capitán. Fernando Fernández no es tan de eso, es un referente obviamente, pero a Servio le doy la cinta de capitán 1000 veces. ¿Por qué? Porque Servio es capitán, es el capitán del equipo. Entonces no hay que olvidar eso. Estando Ferfer en campo, yo lo quiero mucho, le doy la segunda capitanía porque es una leyenda viva, es una leyenda activa, es una leyenda que sigue en el club. Y ya luego, hasta ahí, estando el capitán, un capitán de la talla de Gaspar, le doy la cinta a él. Y es una lástima porque creo que vamos a ganar el clausura y Gaspar no se va a poder llevar la medalla si la ganamos. No sé si la vamos a ganar, ¿verdad? Uno siempre puede creer, uno nunca tiene que dejar de creer, pero si llegamos a conquistar este torneo, la medallita no se la va a llevar Gaspar, a menos que lo tiren en el último partido. No, mira, escuchá lo que estoy diciendo. Llegar a la última fecha, en el caso, lo que yo más quiero, ¿viste? Llegar a la última fecha ya campeones, matemáticamente campeones. Agarrar, convocar a Servio, lesionado, y tirarlo ahí. Meter ahí a Gaspar Servio, para que le toque la medalla, para que esté ahí, con tal de que no se mueva, que se quede quieto ahí, que lo respeten los rivales, y que pueda estar ahí, no en el arco, no hace falta que esté en el arco, puedes tirarlo ahí en el medio, como volante, que esté ahí, que juegue 3 minutos ahí, para que reciba la medallita, ¿pillas? Entonces eso, es una cuestión de que el merecimiento y todo eso. Y yo no tengo mucho más que decir. Creo que hablé de Torales, hablé de Gómez, hablé de Alfonso, hablé de Dani Pérez, no sé quién me faltó, creo que me faltó uno, no tengo ni la más mínima idea de quién es. Pero eso, fue un gran partido de Guaraní, una gran remontada, una gran